Muy buenas y bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy quiero comentar diferentes aspectos debido a una situación reciente que se ha hecho viralizada, en la que se golpea a un ser indefenso. Tengo que vigilar mucho las palabras porque si no me lo caparán el vídeo. Y sobre la idea del instinto. Es decir, vamos a hablar sobre el tema de utilizar la violencia en ciertos momentos. Y sobre el vídeo, más que, ¿cómo diríamos? Más que el otro, el agresor, el delincuente que ataca a ese ser inocente, porque de esto ya sabemos que este ha sido un caso que ha sido grabado, pero seguramente diariamente habrán miles que ni sabemos que existen, solo la gente que viva por la zona y tiene conocimiento de ello, ¿no? Pero vamos a hablar en el caso de la parte del padre, abuelo y madre y abuela también, porque ella también tiene la función, no solo el hombre, sino la madre también, o ya sea la abuela, el linaje materno de la protección, también, de la descendencia. ¿Cómo hemos llegado al punto que no somos capaces de reaccionar? Reaccionar instintivamente, naturalmente, sin que te tachen, pues eres un violento, es que se ha pasado, solo le dio un guantazo y tú le has machacado la cabeza. No, no, no. Tenemos que tener en cuenta que ante ciertas situaciones, la reacción natural es ser violento. Es decir, ¿cómo le vas a frenar a alguien que está siendo violento contra ti mismo, ya psicológicamente y verbalmente, y luego está agrediendo físicamente a la inocencia? Es que ¿cómo podemos permitir eso? Si la propia Biblia ya lo dice. Dice, todo aquel que corrompa o dañe a una criatura, piedra de molino y al río. O sea, es decir, ¿qué estamos haciendo? Hemos llegado a un punto en que por miedo a ser señalados o por miedo a tal, estamos dejando de ser hombres y mujeres. Ya en el sentido de, no, es que me siento tal, eso no me incumbe ahora. Tú te puedes sentir como quieras, pero a la hora de la verdad tienes que actuar. A la hora de la verdad tiene que prevalecer la verdad en ese momento. Y en este caso, para mí, desde mi opinión, en esa situación podrías haber actuado violentamente, sin duda. Es decir, sin el miedo a que me señalen después lo que digan de mí. Porque te van a grabar. En ese momento, si hubiese agredido y la atacan, mucha gente en los comentarios estarían de acuerdo, otros que no, que pobrecillo, que era un enfermo mental. Es igual, porque sea un enfermo mental ya estoy dejando que golpee a mi criatura. No. Porque a lo mejor le pega un mal golpe, o le mete el dedo con la uña en el ojo y me lo deja tuerto, o me lo deja como sea, ¿sabes? Le puede pegar un guantazo y joderle cervicalmente. O le pega bien fuerte según se cae el niño, imagínate que se lo llega a caer, se pega en la cabeza y se queda ahí. Entonces, ¿qué? Luego también hay pena porque no sabe lo que hace. No, pues como no sabes lo que hace, yo sí sé lo que hago. Que mi deber es proteger mis seres queridos, mi familia, lo que depende de mí. Porque en ese sentido un niño depende de ti, a todos los niveles. Ya no tanto fisiológico, porque ya respira y tal, pero a todos los niveles depende de ti. Y tú tienes que responder debidamente. Y para ello tenemos que aprender a usar la violencia, dejar ya tanto rollo de no rechacemos la violencia, glorificar, que hoy en día se glorifica la debilidad, la enfermedad, bueno, toda la parafernalia y la decadencia que tenemos en el día de hoy. Todo esto tenemos que dejarlo de lado y actuar a la hora de la verdad, pues como estoy diciendo, con la misma palabra, con la verdad por delante. Es decir, tú agredes a un ser querido, tú vas por ahí, vas con tu mujer, alguien agrede, intenta acosarla, y no es la coges, la apartas y te quedas, no, por favor, no, por favor. La coges, la apartas y directamente actúas. Tienes que marcar los límites. ¿Cómo vas a marcar los límites a alguien que no respeta las leyes? Es decir, cuando hablamos, no, hay que ponerle el límite al otro. Sí, tú puedes tener una comunicación. Pero cuando ese tío no respeta nada, ese tío o esa mujer no respeta nada, ni las leyes ni nada, cree estar por encima, entonces tienes que poner los límites de otra forma. ¿Sí? Debemos de saber cómo reaccionar y cómo actuar. ¿Cómo le pongo el límite al otro cuando no quiere entender? Pues llegará un momento en que tendrás que poner los límites de otra forma. Y esa forma suele ser la violencia. Y la violencia es una herramienta. Igual que ellos utilizan la violencia para
sus medios para lograr sus fines, es decir, ¿qué tipo de fines logran ellos? ¿Para imponer su voluntad? No, por aquí no pases, esta es mi calle, esta es mi casa ocupada, esto es tal, aquí hago lo que yo quiero, oh, mira aquellas tías, voy a por ellas, las violo, ¿no? Utilizan la violencia, ya sea psicológica, tanto física, para crear ese miedo en el otro, para lograr sus fines. Pues tú puedes llegar a hacer lo mismo. Es decir, esto es como cuando vemos a alguien, hostia, ¿cómo pudo hacer eso? Si tú estuvieras en las mismas circunstancias sociales, culturales, demás, y todos los traumas que esa persona ha arrastrado en su vida, quizá tú actuarías igual o peor. Tenemos que entender que lo que hace el otro lo puedes hacer tú. Es parte del ser humano. Utilizando esto, ya cuando ponemos la razón, cuando pienso en cómo hacerle daño al otro, ya estoy usando la violencia. Pues usémosla sin miedo, usémosla para estos momentos que son como actos sagrados, para imponer y cuidar tu descendencia y cuidar tu linaje. En estos momentos no puedes quedar con la duda y apartarte y no saber qué hacer. Tanto el padre, abuelo, como la madre, abuela. Hay que actuar. Yo lo entiendo que si eres más mayor, bueno, pero también como comunidad, aquellas personas que están alrededor grabando, en vez de tanto grabar para hacerlo viral y tal, actúa. No gritando, porque si no hace caso a las personas que tienen más cerca, que son ese padre, abuelo, cogiendo al niño, te va a hacer caso a ti que estás a 5 o 6 metros desde atrás con el móvil grabando. No, actúa. Sin dudas, sin pensar en los remordimientos, consecuencias, actúa. ¿Por qué? Porque si no pasa nada, ese tío seguirá haciendo. Y como he visto en muchos comentarios de todos los lados, que es un tío conocido, que lo hace siempre y actúa de esa forma, a ese tío tienes que ponerle los límites de alguna forma. ¿Sí? Tenemos que entender que la violencia, como puse yo el otro día en el post, no es tu enemiga. El otro usa la violencia, pero la violencia en sí no es tu enemiga. Es la mentalidad del otro. El otro es tu enemigo en ese momento en que quiere hacerte daño. Pero la violencia es una herramienta que debes de aprender a usarla. Y eso está dentro de ti. Y cada uno tiene esa sombra oscura, ese instinto que puede utilizar más o menos los niveles de violencia. Y ser violento en esos momentos no te compone, ¿cómo decirlo? No te hace ser una persona violenta. Es decir, si tú en ese momento tienes que usar la violencia para detener al otro de su agresión física contra ti o contra tu ser querido, no te hace ser violento. No te hace ser... ¿cómo lo diríamos? Es que no hay que confundir ser violento con ir de por la vida en modo violento, ir por la vida en modo malote, ¿sí? Que me vean, aquí estoy. Mira cómo me muevo, no me mires así, que te miro mal, no sé qué. Eso es de ser gilipollas por la calle, ¿sí? Porque eso das pistas a otro. No hace falta para ser violento entrenar, por ejemplo. Esto déjame que lo desarrolle. Para ser violento no hace falta que te tires 6 o 7 años, que tengas que ser profesional del boxeo, del kickboxing, de cualquier deporte de contacto. No tienes que ser profesional. Sí que tienes que entender cómo utilizar esa violencia. Conocimientos básicos de defensa. Conocimientos básicos de boxeo y de deportes de contacto. ¿Para qué? Para usarlos en ese momento. Inesperadamente, no es una pelea que choca los guantes y va a pelear, no. El tío agrede, está así, con la mano golpeándose, sacando el pecho, exponiendo todo su cuerpo. Tú ahí tienes que tener la habilidad y la capacidad de meterle 1 o 2 en la boca y dejarlo en el suelo. Y así, ya está. Lo que tú hagas después cuando él esté en el suelo, patearlo y tal, ya es autocontrol y ya entramos en otros aspectos de controlarse a sí mismo. Pero en ese momento meterle 1 o 2 al tío en la boca, tirarlo al suelo, no te convierte en violento. No te convierte en una persona que te van a señalar por la calle, no, este tío es un violento. No, olvidémonos de eso. Otra cosa es la fachada, el personaje que tú quieras ser, que te vean así de violento por la calle, vayas moviéndote así, mirando mal a la gente. Eso es lo que decíamos, que das pistas de que cualquiera que quiera hacerte daño no va a ir de frente. Porque si tú vas con tus camisetas siempre de MMA, tus tatuajes, jiu-jitsu, tal, indicas al otro que en un conflicto, pues me lo va a poner difícil. Pues entonces no iré por delante, iré por detrás o utilizaré otros medios y herramientas para hacerle daño. ¿Sí? Tenemos que entender también, diferenciar eso. Saber un poco, o lo suficiente, o si te gusta desarrollarlo como entrenar, al fin y al cabo el deporte es salud, entrena. ¿Sí?
Entrena para ir en contra de toda esta corriente hacia donde nos están dirigiendo, hacia la enfermedad y demás. Pues mira, deportes de contacto o cualquier tipo de arte marcial, deporte y salud, y encima podrás utilizar ese aspecto violento, contundente contra alguien que te está atacando. Esto tienes que tenerlo claro, tienes que utilizar esto, ¿sí? Y lo que decimos, no tienes que... No, es que tengo que entrenar, hay gente que me tengo que poner fuerte antes, no, porque mientras te pones fuerte, mientras coges el hábito, la disciplina y la voluntad de ir a entrenar a hacer pesas, las pesas no te van a servir a la hora de la verdad cuando un caso así, cuando alguien golpea al niño, no te van a servir, ¿sí? Y esto tienes que tenerlo en cuenta, tienes que tenerlo claro. Empieza a entrenar ya, empieza a aprender a utilizar la violencia, empieza a ser malo en esos momentos, en cómo frenar a un tío y cómo hacerle daño, porque al final lo que tienes que hacer es quitarle su intencionalidad, es decir, tocarle el botón de apagado, ya sea un buen KO, lo que sea, tocarle el botón de apagado para que detenga esa situación. Porque al final muchas veces tiene que ver con la intencionalidad del otro. Como vimos en el vídeo, le pegó solo un guantazo al crío. Solo uno empezó, lo voy a matar, a gritar, a exponerse. Utilizó este tipo, pero si hubiese seguido golpeando al crío, ¿qué? ¿Quién lo detiene en ese momento? Si ya solo con el simple guantazo ya se quedaron así, paralizados, imagínate si hubiesen continuado. No hubiesen sido capaz de detenerlo. Por eso tienes que prepararte. Y no es una cosa de tomo conciencia ahora que ha pasado esto y al cabo de 5 días, como la mayoría de situaciones que están pasando, te olvidas. No te olvides, porque la próxima vez te tocará a ti. Y como tal, debes de aprender a utilizar la violencia. ¿Sí? Es parte de ti. Utilízala. Y para ir terminando ya el vídeo, porque yo creo que queda bastante claro en que tenemos que entender que en esos momentos la violencia ya no es una opción, porque no hay más opciones, ya no tienes que hablar, no tienes que desescalar ni nada. En ese momento la violencia es una respuesta natural, instintiva y sagrada para proteger a los tuyos. Y tienes que entender que, como llevo estos 10-15 minutos hablando, debes de prepararte, porque la maldad está ahí fuera y en cualquier momento, cuando menos te lo esperes, te puede tocar a ti. Y tienes que saber cómo reaccionar, de igual manera o mayor contundencia para detener esa violencia. Así que dejaos de tonterías de no, yo rechazo la violencia, yo soy buena persona, yo... No. Si no sabes defenderte, eres inofensivo. Eres un conejo a merced de todos los depredadores urbanos que existen a día de hoy. Y existen muchos. Así que ponte las pilas, espabila y sé un hombre.